por AMX Noticias. Mire, para poner en marcha una empresa que hace falta una enorme dosis de energía, talento, trabajo duro y por supuesto mucha suerte. Los estudios de investigación indican que la mayoría de los emprendedores fracasan en el periodo comprendido en los 5 primeros años. Los fundadores deben enfrentar formidables odiseas, por lo que han de poseer una impecable capacidad de determinación. Superada esa crítica etapa y consolidada la empresa, las siguientes generaciones tomarán los sucesivos relevos, lo cual implica que deberán enfrentarse a cuestiones como propiedad colectiva, responsabilidad compartida, liderazgo y sucesiones multifamiliares que ellos recibirán como parte de la herencia, mientras que sus antecesores tuvieron que crearlas y experimentarlas, y uno de los errores más habituales que se cometen en la sucesión familiar es que la decisión se produce en el momento en que el sucesor se debe implicar en la sucesión, salvo en los casos en que ese proceso se produzca con una urgencia por razones de salud o accidente. Y entonces se debe partir del principio de que una sucesión familiar en la empresa no es un acontecimiento, sino un proceso. Por eso, millones de empresas en el mundo y en México nacen en el ámbito familiar. Pero ¿qué particularidades tiene la empresa familiar y cuáles son los desafíos al crecer y trascender generacionalmente? ¿Qué le parece si le preguntamos mejor a un experto en la materia y de quien le comparto su semblanza? José Antonio Tame Said, contador público por el IPN y maestro en administración por el TEC de Monterrey. Fue director general de SIC de BBVA Bancomer, siendo miembro del Consejo de Administración. Los últimos 25 años se ha dedicado a ser empresario y hasta la fecha ha creado 13 empresas y mantiene participación en 2 de ellas. Profesor, consultor y conferencista en el TEC de Monterrey y publica artículos en la revista Entrepreneur. Es facilitador e instructor en temas de innovación y emprendimiento. Muy buenas tardes, maestro Tame Said. Un gusto saludarte como siempre, Pepe, en esta tu casa, Cuentas Claras. Gracias, Raimundo. Buenas tardes. Bueno, mira, pues el tema sugerido por nuestra audiencia, es decir, tengo una empresa familiar, ya tengo 8 años con ella y quiero involucrar a mis hijos en la sucesión familiar, que sientan suyo el patrimonio que se ha construido con los años. Empecemos por compartirle a nuestro auditorio, que está quizás en una etapa de construcción justamente de empresa familiar, cuáles son quizás esas características que sí se ha dado cuenta que existen, pero otras que necesita construir en el proceso. Mira, una empresa familiar, cuando empieza a crecer, empieza a presentar alguna problemática que los estudios nos relacionan y nos direccionan a que el fundador o el grupo de fundadores que son familiares siguen tomando las decisiones de una manera muy cerrada, sin involucrar a terceras personas. Y se empieza a presentar el caso que se presenta normalmente en una empresa que nace. Recordemos que todas las empresas han nacido chiquitas y pequeñas, ¿no? Sí. No importa qué tan grandes las veamos. Entonces, regularmente lo que sucede es que es muy difícil que en una sola persona se den todas y cada una de las características y todas y cada una de las competencias que son necesarias para crecer y escalar una empresa. Entonces, las empresas familiares empiezan a tener problemáticas de que no pueden crecer más porque los fundadores no involucran a personas más capacitadas o preparadas en ciertos temas, y entonces eso empieza a ser pues como un techo al que puede llegar la empresa, ¿no? Sí. Las empresas familiares, como bien lo comentabas en la introducción que hiciste al tema, pues es muy común que empiecen a trabajar con un fundador o un grupo pequeño de fundadores, y estos, después de varios años en donde han logrado mantener la empresa y han logrado crecerla,
pues se enfrentan a la disyuntiva de ir involucrando pues ya lo que sería los hijos, que sería la segunda generación, y ya cuando las familias crecen más y el fundador crece en edad, pues van involucrando a la tercera generación, que pueden ser los nietos, ¿no? Y yo te podría decir que, aparte de la problemática que yo anotaba al inicio de mi comentario, también se empieza a dar varias situaciones, ¿no? Primero, pues quizás no todos los hijos quieran estar involucrados en el negocio. Esa es una primera problemática que se enfrenta un fundador, ¿no? Sí. Ahora, maestro, justamente en la coyuntura actual de crisis, las crisis o los conflictos en las empresas familiares pueden aparecer justamente por ese proceso de construcción de responsabilidades, de no querer aceptar la ayuda de terceros, pero crisis como la que hemos vivido en este 2020, inédita. ¿Cómo resistir el conflicto por la desesperación en la familiar en un ambiente como el actual? Fíjate que lo que yo he visto, tengo oportunidad en el medio donde yo me desenvuelvo profesionalmente, de estar muy cerca de varias empresas familiares, ¿no? Empresas familiares medianas, empresas familiares ya grandes, que podríamos llamar, y empresas familiares pequeñas, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en esta crisis del 20 es que ha sido un proceso en donde empieza a darse una complementariedad muy importante, porque se empieza a dar la solidaridad entre la familia. Es algo que en México tenemos muy, muy claro, ¿no? Somos muy solidarios, y entonces yo he empezado a ver, y hemos empezado a ver en el TEC, que las empresas familiares se han unido, se han vuelto solidarias, y cada uno de los integrantes de la familia ha dado lo que tiene, las características, las competencias, los conocimientos, porque tienen claro que todos juntos tienen que lograr que la empresa familiar ya no digamos crezca, sino que la empresa familiar sobreviva, para que entonces, una vez que pasen estas etapas tan difíciles, puedan ir a otros caminos y puedan volver a crecer. Y yo te diría que hemos visto que la innovación en las familias ha sido un factor muy importante en esta crisis que estamos viviendo, y han encontrado nuevas maneras y formas de continuar con estos negocios familiares, ¿no? Sí. Ahora bien, maestro, justamente en los cambios generacionales hay estadísticas que desafortunadamente hacen ver que conforme desde los fundadores va pasando una segunda generación y a la tercera generación, y ahí entre la tercera y cuarta generación terminan por disolver la empresa familiar, poniéndola en venta o bien cediendo al otro grupo de familiares. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿Qué evidencias tienes? Mira, los estudios que tenemos es que mencionan varios factores, ¿no? Uno, el primero que ya comentaba yo hace un momento, es no todos, la segunda generación, serían los hijos, no se quieren involucrar en el negocio, ¿no? Entonces, eso es un primer factor. O sea, tienes 3, 4, 5 hijos y no todos se quieren involucrar en el negocio. Otra cuestión que sucede también es que la segunda generación no se prepara lo suficiente para hacer este cambio de estafeta, ¿no? Entonces, hemos visto que en empresas familiares lo que ha sucedido es que la segunda y tercera generación sigue participando en la propiedad de la empresa familiar. O sea, ellos son los que siguen teniendo la propiedad de la empresa familiar, pero no son los que administran la empresa familiar, sino han tomado la decisión de contratar a personas expertas o directores expertos en el área donde la empresa familiar se desarrolla,
y entonces son los expertos los que siguen con la administración, pero no la familia. Realmente casos como los que vemos hoy, Raimundo, bueno, de grandes empresas familiares como Bimbo, como puede ser Grupo Carso, no es la regla, es la excepción, ¿no? En donde sí lograron que las segundas y terceras generaciones se fueran involucrando poco a poco en los negocios y ellos son los que operan y administran las empresas. Eso yo te podría decir que es la excepción, no es la regla. La regla, ¿no? sí. Bueno, pues ahí están las cuentas claras, maestro Tame Said. Pepe, estamos compartiendo en nuestra pantalla tu correo electrónico, si nos lo permites, para que Claro. seguramente mucha de nuestra audiencia que tiene negocio familiar y que está viendo la posibilidad de heredarlo ya a su siguiente generación, pues lo haga de manera ordenada, siguiendo un proceso. Y bueno, pusimos tu correo, sabemos que generosamente vas a orientar desde el ámbito de la consultoría a estos pequeños y medianos empresarios. Muchísimas gracias, Pepe. Te agradezco como siempre estar aquí en Cuentas Claras. Muchas gracias a ti, Raimundo. Hasta pronto a tu audiencia y a ti. Gracias, Pepe. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras que si en su núcleo familiar ya existe una empresa, por pequeña que sea, hay que superar los retos para hacerla crecer y convertirla en patrimonio familiar heredable, preparándola para la sucesión. Vamos a una breve pausa, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.